La única forma de entender nuestra historia es entender el drama petrolero. En el siglo XIX, Venezuela quedó totalmente devastada por las guerras federales y la población quedó diezmada. Los sectores económicos quedaron muy golpeados y políticamente el país quedó desmembrado. Cuando se descubrió el petróleo formalmente en 1914, Venezuela era un país con muchas enfermedades y sin condiciones sanitarias de ninguna naturaleza. Era un país rural muy atrasado. Entonces entramos al siglo XX con muchas desventajas con respecto a otros países del mundo. El resto caminaba hacia un desarrollo a velocidades claramente rápidas, mientras nosotros quedábamos estancados. Éramos un país con una población muy analfabeta y con pocas herramientas para prosperar hasta que apareció el petróleo. En 1922 ocurrió el gran reventón en Cabimas, un pozo que por una falla de taladro no pudo sostener la presión y salió disparado en una cantidad de 100.000 barriles diarios durante 9 días que bañó a Cabimas de petróleo. Es aquí cuando Venezuela entró en el escenario internacional como un ente fundamental. En 1943, el gobierno de Isaías Medina Angarita redacta la famosa Ley de Hidrocarburos que por primera vez marca el relieve legislativo petrolero en Venezuela. Venezuela comienza a caminar en una dirección distinta y comenzó a generar expectativas en cuanto a su desarrollo. Se inició un nuevo amanecer para el país. A partir del año 1928, el petróleo sustituye al café y al cacao como la principal fuente de exportación y fue alimentando al fisco nacional para poder atender las necesidades fundamentales de la población. El país se comenzó a conectar por vías terrestres, se construyeron aeropuertos, se construyeron puentes, se construyeron carreteras, se construyeron hospitales, escuelas, universidades, etc. De manera tal que sin el petróleo hubiese sido muy difícil montar toda esa infraestructura. El gran salto que tuvo la industria petrolera venezolana fue a partir del año 1943. En el 43 se aprobó una ley por parte del Congreso Nacional que permitió que las empresas concesionarias que existían en el país pudieran adaptarse a esa ley y automáticamente sus contratos, sus concesiones fueron renovadas por 40 años. Eso permitió, pues coincidió con la plena guerra mundial y con la posguerra, permitió una gran expansión del sector petrolero venezolano. El petróleo comenzó a crecer en producción, las áreas petroleras del país se fueron expandiendo, se construyeron las refinerías de Venezuela. Venezuela se convirtió el año 1970 en el principal país productor de petróleo miembro de la OPEP. En el país empieza una discusión política sobre la necesidad de hacer de Venezuela un verdadero negocio petrolero. Acción Democrática empieza a hacer una campaña en contra de las concesiones. En 1948 se promulgó la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establecía algo que se llamaba el 50-50. El 50% de la renta petrolera quedaba para las empresas y el otro 50% al Estado venezolano. Esa legislación representaba una conquista a nivel mundial que generó mucho respeto en el país por parte del resto del mundo, sobre todo en los países árabes donde también se estaba comenzando a producir petróleo. En la década de los 50 ocurrió la nacionalización del petróleo en Irán y se empezó a generar una onda nacionalista en los países exportadores del petróleo en el mundo. Por consiguiente, en la década de los 60 se funda la OPEP, con 5 países encabezados por Venezuela, incluidos Irak, Irán, Arabia Saudita y Dubái. Esto se creó como una forma de defender los precios para que las empresas dejaran de fijar los mismos y fueran los estados los que controlaran sus recursos naturales. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se estilizaron finalmente los precios del petróleo. A mediados de esta década se creó el Fondo de Inversionistas de Venezuela, cuando hubo un aumento de precios en el 74. El objetivo era represar recursos para que en momentos en que el petróleo tuviese dificultades de cualquier motivo, se pudiese hacer frente a esas necesidades. Este fondo de inversiones fue eliminado por el actual gobierno. El ingreso de $900.000 millones en estos años de bonanza petrolera fue despilfarrado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se invirtió este dinero? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? Porque no todo ha sido positivo con el petróleo. El petróleo no es el responsable de lo malo que ha ocurrido. Lo malo, la responsabilidad de lo malo es de los malos gobiernos, de las malas administraciones, que por cierto, hasta el año 1999 no fueron tan malas como la gente pensaba, porque Venezuela antes del 99 tenía, por ejemplo, el 94% del territorio nacional estaba electrificado. Aquí no habían apagones en ninguna parte. Es decir, había una infraestructura eléctrica de primera. En Venezuela
Se construían todos los años miles de viviendas, todos los años se construían escuelas, universidades, las carreteras funcionaban y estaban bien mantenidas. Es decir, el país funcionaba. ¿Que había corrupción? Sí había, evidentemente. Siempre la ha habido, en Venezuela siempre ha habido corrupción. Esto no justifica del hecho de que la haya habido, pero evidentemente que en aquellos momentos el país veía que había una posibilidad. Tan es así que la gran mayoría de la población venezolana, que era de extracción muy humilde, tuvo acceso a la educación no solamente primaria, secundaria, sino universitaria. Y durante esos 40 años de democracia se pudo consolidar una sólida clase media. El país finalmente nacionalizó su industria petrolera el 1 de enero de 1976 y junto con él vino el nacimiento de PDVSA, que básicamente absorbe las empresas transnacionales que invertían en Venezuela y las transforma en sus empresas filiales. Se transforma entonces en la empresa que va a tener las acciones de las empresas operadoras. Todos los trabajadores de las mismas, desde los obreros hasta los directivos, eran venezolanos, capacitados para llevar a cabo todas las operaciones. Posteriormente, los precios del petróleo se dispararon a tal nivel que surge el concepto de la Venezuela Saudita, en donde había dinero para todo. El gobierno comenzó a controlar con sus empresas todos los sectores económicos importantes. Entonces, toda persona que quisiera tener un gran negocio en Venezuela debía hacerlo por medio del Estado, siendo este quien manejaba sus inversiones. A partir de este momento se comenzó a mover la corrupción, debido a que todo se manejaba por intereses. Cuando todo empezó a gravitar en torno al Estado, este se hizo demasiado presente y los directivos comenzaron a tener poder excesivo. Gente calificada, con cursos de especialización y una experiencia de horas hombre de millones de horas. Y, por supuesto, ocasionó que ese personal en su momento fuera reemplazado por otro sin experiencia, sin formación, por cursos de desarrollo y gente profundamente ideologizada, que no respondía sino a los intereses del gobernante y del partido de gobierno. Una corrupción desatada y todo está totalmente destruido. Entonces uno puede decir ahora, no es que el responsable de lo que está pasando en Venezuela es el petróleo, no. Los responsables de lo que ha ocurrido aquí en Venezuela, de lo bueno y de lo malo, han sido los gobiernos. Las cosas que se han hecho buenas, los gobiernos, las cosas que se han hecho malas, los gobiernos. Y particularmente este último gobierno que tenemos, este régimen que tenemos en estos momentos, es responsable de la debacle que sigue en Venezuela. Venezuela nunca había que hacer colas para comprar alimentos. En Venezuela el país funcionaba y el petróleo antes estaba, cuando Chávez llega al poder, el petróleo está en $9 por barril. Se pervirtieron los criterios empresariales y las empresas empezaron a necesitar mucha inversión de dinero por parte del Estado, dinero que superaba la renta petrolera. A partir de esto, se inició el endeudamiento en el país. En 1989 ocurrió la apertura petrolera, que buscaba expandir la base de recursos de hidrocarburos mediante una explotación selectiva, optimizar la producción de las áreas tradicionales mediante el uso de tecnologías y crear la apalancada con terceros. En 1992, Venezuela empezó a ser percibida como el país emergente por excelencia del mundo. En la década de los 90 se respiró otra vez el ambiente de posibilidades para el país hasta 1997, cuando cayeron las economías del sureste asiático. Salieron afectadas Japón, China y en consecuencia Europa y Estados Unidos. En 1998 se proclamó a Hugo Chávez como presidente y cayeron los precios del petróleo. Este régimen se ha caracterizado por ejercer una pésima gestión desde el punto de vista administrativo. Por ello, muchos proyectos dejaron de ser rentables. Poco a poco, los precios subieron nuevamente, pero de manera excesiva. Los países irresponsables, como es el caso de Venezuela y algunos otros de la OPEP, pero particularmente Venezuela, están atravesando por grandes dificultades. No hay dólares. No hay dólares para importar comida, no hay dólares para importar medicinas. ¿Por qué? Porque resulta que como el país esta gente destruyó el aparato productivo industrial del país y el sector agropecuario, pues todo hay que importarlo. Más del 70% de los alimentos que nos comemos los venezolanos tienen que ser importados. Y esa importación hay que hacerla con dólares. Entonces, como no hay dólares, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todo se ha encarecido brutalmente. El dólar se ha disparado en su paridad con el bolívar, de manera tal de que la gente hoy, con los salarios que percibe,
pueden malvivir, porque no pueden vivir con el dinero que le está ingresando, precisamente por la irresponsabilidad del gobierno. Si el gobierno hubiese sido previsivo y en lugar no solamente de gastar lo que gastan de una manera ineficiente, si en lugar de robarse buena parte de lo que ingresó, si en lugar de regalarle a todos los países de la región y a los amigotes internacionales, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etc., Venezuela hubiese sido previsiva y hubiese sido responsable, o no Venezuela, el gobierno, responsable en el manejo de sus recursos financieros, tendrían un fondo que permitiera que en estos momentos hubiera comida, hubiera medicina, el sistema eléctrico funcionara y no estuviéramos pasando por las calamidades que el país está pasando en estos momentos. Llegamos a un escenario en el que comenzamos a ser un país monoproductor, en donde el único recurso utilizado como motor para la economía estaba y permanece mal gestionado. Para poder recuperar la economía venezolana, hay que invitar a todas las empresas extranjeras a invertir en el país, porque se deterioraron nuestras capacidades productivas en todo sentido. Arturo Uslar Pietri decía: la única política sabia y salvadora que debemos practicar es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias, invertir en la riqueza producida, sembrar el petróleo.